Hola a todos, en esta clase vamos a ver cómo crear un, una serie a partir de una fuente de datos. Si estuviéramos en BCL, bastaba con bajar el componente tdbchar y vincularlo a su data source y a su dataset como si fuera una grid. Sin embargo, FireMonkey solo cuenta con el tchart, la versión gratuita. La versión o la edición de pago, la que es Pro, sí tiene un TDB chart. Sin embargo, aquí estamos haciendo un curso sobre la versión gratuita. En la versión gratuita nos toca hacerlo de forma manual. Ya vimos que teniendo un chart podemos bajar aquí un botón, por ejemplo como este. Colocámoslo aquí. Botón como este, le colocamos un texto. Poblar información, por ejemplo. Entonces, poblar información. Tenemos este botón acá. Y, y bueno, aquí como ya dije en FireMonkey, solo existe el tchart. Como vimos en el video anterior, deberíamos acceder a la serie, pero todavía no está creada la serie, entonces tenemos que venir aquí y darle clic, bar, y queda la serie con unos datos fijos ahí. Y podemos darle editar, data source, y colocarlo de forma manual si queremos. ¿Ok? Entonces dejémoslo ahí manual. Y en poblar información, entonces accedemos de una vez a la serie, que fue la que descargó. Limpiamos sus datos y como vimos ya podemos hacer o agregar los datos aquí manualmente. Hay varios métodos para agregar los datos. Podemos hacerlo incluso a través de un arreglo, pero ya podemos utilizar también el add. Por ejemplo, 112 es un valor. Este es un vendedor 1, por ejemplo. Ya que esto sería como una gráfica de ventas. Podemos hacer varios aquí. Inventarnos valores. ¿Ok? Y aquí podemos cambiar incluso el, el nombre del vendedor. Entonces esto nos cambia el título o la marca, como le llaman. Entonces venimos, hacemos esto y ya sabemos que manualmente lo podemos lograr. Así el eje nos queda con los nombres de los vendedores como tal, incluso la serie acá nos va a quedar de forma adecuada. Entonces, ¿pero qué sucede cuando tenemos un dataset? Yo aquí coloqué un client dataset y le coloqué uno de los archivos locales que vienen de ejemplo para Delphi. Y vemos que aquí tiene un campo que se llama Payment Methods y tenemos otro Amount Paid. Con Payment Methods es, como su nombre lo indica, el método de pago. Si pagaron con tarjeta, si pagaron con, con cualquier cosa que hayan pagado realmente. Entonces, y este es el monto con el que pagaron. Entonces, como ya tal vez están adivinando, lo que podemos hacer para poblar este dataset es recorrer el client. Para poblar este chart sería recorrer el client, diciéndole aquí first, y haciendo el típico while, donde le decimos que el client dataset no sea, mientras que el client dataset no sea fin de archivo en o off. Y acá le decimos que client dataset.next. Este es un algoritmo típico que se utiliza mucho, donde estamos diciendo que ya sabemos que el dataset es el que tiene los datos.
Entonces aquí le estamos diciendo que vaya al primer dato y que mientras no encuentre el último, vaya poblando aquí, vaya haciendo algo con esa información. Y que vaya al siguiente hasta cuando llegue al último, entonces se sale de este ciclo. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con esta información? Queremos colocar el dato como tal, el monto que viene de la base de datos, que puede ser este, con la etiqueta o el tipo de pago que se utilizó, que sería este. Entonces, lo que estamos diciendo, ya que add utiliza o tiene dos parámetros, uno que es un valor doble y el otro que es una etiqueta, ahí le podemos decir que nos poble esa información. Si hacemos clic, volvemos esta información, él lo que hizo fue recorrer el dataset, y colocarnos toda la información allí. Por ejemplo, aquí pagaron con tarjeta de crédito, pero pues obviamente no se está viendo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque no está agrupando esa información. Sin embargo, pues ahí está toda la información del dataset como tal. Esa es una manera de hacerlo. Y vamos a ver cómo se hace manualmente el agrupamiento. También existe una manera muy sencilla, sin embargo vamos a ver primero esta forma manual y la forma sencilla la vamos a ver más adelante. La forma manual, ya vimos que estamos haciendo aquí pues esta población de información, estamos llenando el dataset, sería de la siguiente manera. Si tenemos una versión que tenga FireDuck, podemos bajar aquí un FD Connection. Y lo que pretendo aquí es agrupar la información del dataset como tal. No, digamos, o sea, sí el dataset como tal, pero no al final se va a ver en el chart también agrupado, pero no utilizando el chart. Más adelante sí vamos a ver cómo se hace utilizando el chart, pero aquí quiero hacerlo de forma manual porque también es interesante ver esta manera. Entonces se baja un FD Connection. Este FD Connection se coloca como si fuera un SQLite. No se pone nada de información. Le damos OK y bajamos un FD Query. ¿Ok? Este FD Query lo dejamos allí y bajamos un local SQL, FD local SQL. ¿Para qué sirve esto? Esto lo que hace es como una base de datos interna sin necesidad de conectarnos realmente a una base de datos. ¿Y por qué el driver de SQLite? Porque los queries a los que responde esta técnica que vamos a utilizar son los mismos queries de SQLite. Entonces, aquí en el FD local SQL hay que indicarle cuál es el FD connection, que es el que acabamos de colocar como SQLite, y hay que decirle cuáles son los datasets que hacen parte de, digamos, la base de datos. En este caso, vamos a agregar un dataset que sería el client dataset. Es como si fuera una tabla en la base de datos. Y hay que decirle aquí cómo se llama esa, esa tabla. Vamos a ponerle como nombre de ventas. Ahí le podemos decir cualquier nombre, así se llame diferente el client dataset. Entonces, esta es una forma. Y este query es el que va a ejecutar un query hacia este client dataset. En este caso nos interesa o nos interesan sus campos payment methods y su campo amount paid. Hay que decirle aquí en el connection también que está conectado al FD connection local. Ahora sí vamos a hacer el SQL, sería un select payment method y un amount paid from, ¿cómo le pusimos? Le pusimos ventas. Y vamos a agruparlo,
Vamos a colocarle aquí un zoom con un alias que tenga el mismo nombre. Y vamos a agruparlo por payment methods. Entonces payment. ¿Ok? Entonces al hacer esto, podemos hacer como si fuera una base de datos común y corriente. Aquí dice que no such table. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en el fd local no lo hemos activado. Hay que activarlo primero. Le colocamos ahí 0 de contraseña. No tiene contraseña. Para poder que no nos pida esto, tenemos que ir a sus opciones. Doble clic puede ser. Y login prompt, decirle false. Incluso en el doble clic también se puede hacer esto. Buscamos aquí la propiedad login prompt. Ok. Listo. No está. Entonces le damos OK. Y podemos buscar simplemente aquí en la propiedad login prompt false. Para que no nos vuelva a pedir esa contraseña. Entonces lo agregamos aquí. Y ahora sí nos trae los campos. Que a su vez es del client dataset. Entonces vamos a ejecutar todo sobre este query, fdquery1. Ahora vamos a hacer entonces lo mismo que ya hacíamos con el client dataset, pero con el fdquery1. O sea, lo cerramos, fdquery, lo abrimos y ejecutamos todo esto con el fdquery1. Aquí también colocamos los campos correspondientes al fdquery1. Allá nos debería funcionar correctamente y de forma agrupada. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos que por American Express se pagó este valor en efectivo, en cheque, en tarjeta de crédito, en Visa. Entonces, aquí tenemos los diferentes valores agrupados. Esta es una forma manual de hacer o de lograr esto utilizando las ventajas que tiene el FireDAC, ¿no? Entonces, espero les haya gustado esta forma. En la próxima clase vamos a ver cómo se utiliza esto desde el chart directamente. Nos vemos en la próxima y hasta luego.